nuestra salud. El asma bronquial es una enfermedad crónica que afecta el tracto respiratorio. Esta enfermedad se produce por una inflamación de los conductos que llevan el aire a los pulmones a causa de la irritación que producen ciertos estímulos. La inflamación hace que los conductos sean más sensibles, provocando el estrechamiento. El bloqueo del aire puede ser más o menos importante dependiendo de la sensibilidad de los conductos, la intensidad del estímulo o de la situación previa del individuo. El asma puede ser leve, moderada o severa dependiendo del grado y frecuencia de las crisis. Dependiendo de su origen, el asma también puede ser clasificada como asma congénita o hereditaria, que es la forma más común. Asma alérgica, que es la reacción frente a ciertos elementos del medio ambiente y los cambios de clima. Asma no alérgica, que se produce por elementos químicos o enfermedades respiratorias. Asma inducida por ejercicio, que se produce por el esfuerzo físico. Asma del embarazo, que se desencadena con complicaciones producidas durante la gestación y el periodo de lactancia. Afecta a madres y recién nacidos. Causas. Existen muchos factores que pueden desencadenar el asma. Es importante identificarlos con el fin de controlar, reducir o eliminar el número y la intensidad de las crisis asmáticas. Algunos de ellos son alergenos, polen, hongos, moho, polvo, ácaros, caspas de animales, cucarachas y algunos alimentos. Infecciones virales que producen irritación en las vías respiratorias superiores. Irritantes y olores fuertes, como aerosoles, productos químicos, contaminantes ambientales. Algunos medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno. Cambios de clima. Estados de ansiedad, euforia o miedo. Exposición al humo de tabaco o leña. Actividad física no controlada. Síntomas. El diagnóstico del asma es fundamentalmente clínico y debe ser determinado por un neumólogo o un especialista. Las principales características del asma son las sibilancias o silbido de pecho, la falta de aire o dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, tos seca y presencia de mucosidades viscosas conocidas como flemas. La severidad del cuadro va a estar determinada por la dificultad respiratoria que se presente. Son importantes signos de alarma el observar agitación y dificultad para respirar acompañada de sibilancias, pulso acelerado, coloración morada en labios y uñas, aleteo nasal, palidez marcada en piel y mucosas, uso y tensión de músculos del cuello, costillas y esternón. Prevención. Para evitar el asma, es necesario conocer cuáles son las causas que determina el especialista. Si se presenta algún síntoma leve, se debe visitar al médico. Cuando uno tiene un cuadro alérgico, tiene que tener mucho cuidado y hacer la historia retrospectiva de qué es lo que uno ha ingresado al organismo y qué es lo que le puede desencadenar, y empezar uno mismo a quitar cosas y a colocar cosas que le permitan acercarse a un diagnóstico para esta situación de alergia. Manejo y tratamiento. Se han creado picoflujos expiratorios que hace mucho tiempo existen en el mercado, donde es una medición día a día de la función pulmonar del pacientico. Y este es una medición de la cantidad de aire que el paciente puede botar cuando está obstruido o cuando bota el aire de su pulmón, que debe ser más o menos 80% de la capacidad pulmonar total del aire que está dentro. Eso se mide con un picoflujo expiratorio. El paciente debe medirlo en la mañana, debe medirlo en el mediodía y debe medirlo en la tarde. Una vez que el paciente vea que está cayendo el picoflujo expiratorio, que todavía no tiene síntomas, el equipito tiene un semaforito donde le muestra que el paciente está en amarillo. Si el paciente está en amarillo, debe tener medidas precautelativas, debe saber usar mejor los inhaladores y debe consultar inmediatamente con su médico. No esperar a que llegue a medida roja, que es cuando el paciente ya está muy obstruido, manifestado. Cuando uno dice está muy obstruido, se manifiesta porque el paciente ya siente una gran dificultad para respirar
ya está en grave peligro de hacer una falla ventilatoria, el paciente ya es más difícil de sacarlo de esa crisis que una crisis inicial o que está iniciando. Uno de los puntos más importantes es la educación del paciente y de su familia acerca de la enfermedad. La participación de la familia es vital. La constante observación y el adecuado seguimiento del tratamiento permitirán al paciente llevar una vida normal. También es recomendable que el paciente se realice una prueba de alergias. A nuestra salud.